SER Podcast. Es importante entender bien y en detalle lo que ha propuesto hoy la Comisión Europea y que tendrán que aprobar los gobiernos a final de mes. Son básicamente tres cosas. La primera, que cada país reduzca de media un 10% su consumo eléctrico, un 10%, y que en las horas en las que más energía se usa, esa reducción sea de por lo menos el 5%. Segunda propuesta de Bruselas, que las compañías que producen energías renovables o nuclear puedan cobrar el megavatio hora como máximo a 180 euros. A esas empresas producir el megavatio hora les cuesta muchísimo menos que 180 euros, pero muchísimo menos. Pero por cómo está montado el mercado, al final muchas veces esa energía renovable o nuclear se termina vendiendo a precio de oro, a precio de gas, que habitualmente es muchísimo más caro. Ahora lo que dice Bruselas es, mira, estas energías que son baratas de producir, que se vendan como mucho a 180, que ya es una pasta lo que ganarían vendiéndolas así, pero es que ya seguir vendiéndolas aún más caras es un despropósito. La Comisión es un poco más elegante que esto y dice que vendiendo esta energía barata a 180 euros, las eléctricas ya obtendrían un retorno razonable, es lo que dice la Comisión. Y tercera propuesta de Bruselas, un impuesto, al que no llaman impuesto, pero básicamente es un impuesto para las empresas energéticas, o sea, para las eléctricas y para las petroleras. Lo que propone la Comisión Europea es coger los beneficios que estas empresas han tenido en los últimos 3 años, hacer la media de esos beneficios, compararlos con los que obtengan este año, y si este año la empresa ha tenido de beneficio hasta un 20% más que en los años anteriores, pues no pasa nada, se deja así, es el margen que se le da, un 20%, bien por ellos. Pero si en este contexto de guerra y crisis la empresa ha tenido un beneficio superior a ese 20% de más respecto a la media de los años anteriores, o sea, si la empresa ha ganado un 25% más, un 30% más, un 40% más, entonces ahí sí que va a tener que pagar. Va a tener que pagar solo por ese dinero de más, lo que pase el 20% de más, por el beneficio que sea mayor al 20% respecto a años anteriores. Y de esa parte del beneficio, solo de esa parte, tendrá que pagar un 33%. Si uno suma lo que la Comisión calcula que va a ingresar por el tope de precio a las renovables y nuclear, que serían 117.000 millones de euros, y lo que se va a ingresar por el impuesto a los beneficios de las eléctricas, que sería otros 25.000 millones de euros más o menos, en total, Bruselas calcula que se podrían recaudar hasta 140.000 millones de euros. 140.000 millones de euros, que para hacernos una idea es más o menos el equivalente a todo el PIB de Andalucía, toda la economía andaluza. Ese dinero recaudado se usaría específicamente para que los países financien medidas que alivien la situación de los hogares y empresas más expuestas por la subida de los precios energéticos. Esto es lo que ha aprobado hoy la Comisión Europea. Exactamente esto y no otra cosa. Ya de por sí ver a la Unión Europea planteando medidas como estas, esto ya de por sí es un terremoto. Jamás hace unos años habríamos imaginado a las instituciones comunitarias hablando de impuestos a beneficios extraordinarios de empresas o a topes en un mercado gasístico que está hecho trizas. Pero es que aún más llamativo es escuchar la firmeza con la que defienden estas medidas políticos que son señores de derechas. Ursula von der Leyen, que es una señora de derechas con todas las de la ley, hoy ha justificado, así como van a escuchar, el impuesto a los beneficios de las eléctricas. Estas empresas están consiguiendo beneficios con los que nunca contaron, con los que nunca soñaron. Los beneficios están bien, son buenos, pero en estos tiempos no puede ser que algunos obtengan beneficios extraordinarios y sin precedentes gracias a la guerra y a costa de los consumidores. En estos momentos, los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan. O por ejemplo Manfred Weber, que es el presidente del PP europeo, apoyando el tope de precios o el impuesto a las energéticas. Los tiempos de crisis ahora significan liderazgo. El Partido Popular Europeo defiende la proposición de la Comisión Europea presentada hoy para apoyar a Ucrania, pero también para dar una respuesta a los altísimos precios de la energía. Hay mucho más que hacer. Los mercados obviamente están especulando contra la solidaridad europea y el invierno será realmente duro. Seamos concretos. Esto lo dice el PP europeo, un día después de que aquí en España el PP español votara en contra de tramitar un impuesto a las empresas energéticas. Votaron en contra ya no de aplicarlo, sino de tramitarlo en el Parlamento y ver a dónde lleva el debate parlamentario. Hoy el PP se ha dedicado a explicar que no es lo mismo lo que ha propuesto Bruselas que lo que se votó ayer en el Congreso a propuesta de PSOE y Unidas Podemos, y tiene razón el Partido Popular que no es exactamente lo mismo, hay diferencias. Por ejemplo, que el impuesto que propone Bruselas se aplica sobre los beneficios de esas empresas.
Y el que se está tramitando en España se aplica sobre los ingresos de las empresas, que no es lo mismo. Y uno puede decir, hombre, tiene sentido que el impuesto sea solo sobre los beneficios. Y el gobierno español contesta, claro, pero es que los beneficios es algo que se puede no trucar, pero bueno, se puede someter a una fantástica ingeniería contable por la cual una empresa diga que en 2023 no ha obtenido ningún beneficio y luego, oh sorpresa, esos beneficios aparecen en 2024, 2025... y así se ha librado la empresa de pagar ese impuesto sobre los beneficios. Esa es la principal diferencia entre el impuesto europeo y el impuesto español. Pero realmente aquí el debate, si uno lo mira en serio, el debate no va sobre las diferencias técnicas. El PP no rechazó ayer el impuesto, la tramitación del impuesto, por una cuestión técnica. No es que no les guste cómo está diseñado el impuesto español para energéticas y bancos. Si de verdad el problema fuera que no les gusta cómo ha diseñado el gobierno ese impuesto, pero que están dispuestos a modificarlo y a convertirlo en otra cosa que ellos consideren más justa o técnicamente mejor, no se habrían opuesto a tramitarlo. Habrían votado a favor o se habrían abstenido de tramitarlo, facilitando que empezara el trámite parlamentario, el debate, y ahí habrían intentado introducir sus cambios en forma de enmiendas, en forma de lo que fuera. Pero eso no es lo que han hecho, votaron en contra de tramitarlo siquiera. Está bastante claro. El día en 2 minutos, Marina Fernández. Un día de cambio político en Suecia. La primera ministra socialdemócrata ha dimitido al confirmarse la victoria en bloque de derechas en las elecciones del domingo, un bloque en el que está la ultraderecha, la más votada del grupo. Está por ver ahora si entra en el nuevo gobierno que se propone formar el líder del Partido Moderado. Todo en un miércoles en el que por primera vez la OMS ha proclamado que el fin de la pandemia está cerca, aunque su director pide no bajar la guardia. Y aquí, ¿cuánto aporta llevar mascarilla en el transporte público mientras que no se lleva en ningún otro espacio cerrado? Poco, muy poco. Los expertos con los que hemos hablado están divididos sobre si quitarnos o no la mascarilla en el transporte público. La ventilación no es muy alta y en los que puede haber una concentración muy elevada de personas, quizá llevar la mascarilla sea un pequeño gesto que nos pueda ahorrar muchos problemas. El día en que el Supremo ha publicado la sentencia por la que condena a Griñán a 6 años de cárcel por conocer y no evitar el sistema de ayudas fraudulentas de los ERE, el voto particular que firman 2 magistradas sostiene que la condena a Griñán por malversación es un salto al vacío, mera especulación, carece de prueba seria y sólida. La defensa del expresidente andaluz puede presentar todavía incidente de nulidad, ha registrado petición de indulto y puede llevar el caso también al Constitucional. 2 cursos de diferencia en rendimiento entre alumnos con más o menos recursos. Las diferencias en rendimiento académico de un alumno de bajo nivel socioeconómico en comparación con un alumno de alto nivel socioeconómico en tercero de primaria son de aproximadamente 2 años de escolarización. Son las conclusiones de un estudio de SADE. A más nivel socioeconómico, mejores resultados y menos tasa de repetición. Y el primer día de los 5, que va a estar abierta en Westminster, en Londres, la capilla ardiente de Isabel II. Miles de personas están haciendo horas de cola para despedir a la única monarca que la inmensa mayoría han conocido hasta ahora. En la mesa del análisis esta noche, Enric Juliana. Buenas noches, Enric. Muy buenas noches. Carlos Cue, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. E Isabel Morillo. Muy buenas noches, Morillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en la contra de hora 25. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Me dices que estás picueto con los primeros gestos públicos de Carlos III, el tintero, el cabreo, sus meteduras de pata ante las cámaras. Qué recital, ¿no? Está dando con los bolis. O sea, ¿Qué le pasa a este señor con los bolis? Plumas, con los tinteros. Qué cosa más increíble, de verdad, Aymar. No fue a clase, nunca. No. Escribía en el teléfono móvil desde 1960. ¿O qué? ¿Cómo va? No, de verdad, estaba repasando todas las imágenes. Es como si el nuevo rey de Inglaterra fuese Mr. Bean. Yo entiendo que hay alguien que se le quiere buscar un helado siniestro, pero a mí me produce ternura, ¿no? A este lo llevamos a una jura de bandera y acaba envuelto en ella, peleándose con ella. Yo personalmente creo que es una de las incompetencias más locas que he visto en mi vida. Es decir, es un rey que no es capaz de firmar su propio nombramiento. ¿Qué quiere reinar? No puedes ni siquiera reinar un folio. Es decir, cuando llevas servicio toda la vida, poniéndote la pasta de dientes en el cepillo, al final no sabes ni dónde tienes los dientes. Yo creo que lo que debería hacer es abdicar rápidamente en Camila e institucionalizar a lo grande la figura de la otra. La otra, en cualquier matrimonio, en cualquier pareja, siempre vale más que el que la nombra. Y yo estoy convencido de que sabe por lo menos coger un boli y apartar un tintero, que son tareas ahora sofisticadas en el país que creó a James Bond, que tiene carretera esto,
Borja Boix, hasta mañana, un beso. Queridos, un beso, chao. Chao. Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. 10 y 11 minutos de la noche, 9 y 11 en Canarias. Griselda, al pie del cañón. Ayúdanos a entender, Gris, la importancia política del paso que ha dado hoy la Comisión Europea proponiendo topes de precios dentro del mercado eléctrico y, sobre todo, proponiendo ese impuesto a los beneficios extraordinarios de empresas energéticas. Bueno, primero es un reconocimiento de un problema que España llevaba denunciando desde el verano de hace un año, y después implica sobre todo que Bruselas acepta que el modelo energético no es válido para tiempos de crisis. Por esto la propuesta, este cambio súper extraordinario, muy temporal, von der Leyen no ha parado de insistir en eso, pero que en la práctica sintetiza que la Unión tiene un mal sistema energético y que por tanto puede empezar a reflexionar en prolongar lo que aquí se presenta como algo muy extraordinario, y mientras von der Leyen enfatiza la importancia y espera que así lo entienda el ciudadano, que hecho el gesto hay que sufrir un poco más este invierno, porque este ha sido su mensaje. And I stand here with the conviction that with the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe Putin will puede prevail. caer, lo están oyendo, si mantenemos el coraje y la solidaridad. Es imprescindible que este mensaje cale, porque sabéis que ha habido ya varias manifestaciones y eso expresa un cansancio en más de una capital a nivel europeo, un cansancio que quiere utilizar, claro, la extrema derecha, la derecha radical, que hoy ha dejado vacíos sus escaños. Griselda, exactamente por qué la Comisión ha insistido tanto en que no es un impuesto cuando sí va a ser un impuesto. O sea, lo que no van a hacer es llamarlo impuesto, pero impuesto es el de los beneficios a las empresas energéticas. Bueno, hay una razón obvia y es de carácter político. Para un votante de derechas que no le llamen impuesto es mucho más fácil de aceptar el debate, pero hay también, hay una razón muy técnica y es importante conocerla, y es que si es un impuesto, eso hay que aprobarlo por unanimidad de los 27 gobiernos europeos. La Comisión no quiere dar ese derecho a veto en ese tema y, por tanto, propone este formato que en la práctica permite que se pueda aprobar por los gobiernos por mayoría cualificada con ratificación del Parlamento Europeo. Uno de los principales puntos de interés hoy, Griselda, era comprobar con qué intensidad apoyaba el PP europeo estas medidas propuestas por la Comisión, que precisamente liberales no son, y el apoyo ha sido rotundo. Sí, hemos escuchado a Weber al empezar el programa, ¿no? Damos apoyo a la propuesta de la Comisión. Dice que hay una alteración de los mercados, lo ha dicho claramente, muy claramente, y por esto en los pasillos, delante de los despachos de los diputados españoles, lo que se pide es al PP español que clarifique, y algunos incluso llegan a decir que está haciendo el ridículo. Bueno, yo creo que el Partido Popular está haciendo un ridículo estrepitoso con todas estas cuestiones. Votaron en contra en el Congreso de los Diputados esta misma semana sobre los impuestos a la banca y a las eléctricas, y se encuentran después que la Comisión Europea, pocas horas después, lo presenta con una medida para toda la Unión Europea y además con el visto bueno y el apoyo de Manfred Weber, del portavoz de los populares en toda Europa. Bueno, pues es la declaración de Ernest Urtasun, está en el grupo de los Verdes, es una opinión muy generalizada a la que con voz y directamente los populares españoles hoy en Estrasburgo han preferido no añadir declaraciones. Griselda, gracias. Hasta ahora. Allí en Estrasburgo no hacen declaraciones públicas. Aquí en España las han tenido que hacer. Lo que tiene que... Bueno, hoy había sesión de control, había micrófonos por allí, les han preguntado con qué argumentos justifica aquí en España el PP el haber votado ayer en contra de un impuesto que, con sus diferencias, va en la misma dirección del que ha planteado hoy la Comisión Europea. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde Génova se agarraban hoy a las diferencias técnicas entre el modelo de impuesto español y el de Bruselas para asegurar que Europa da la razón al PP y se la quita al Gobierno. Lo serio habría sido esperar a una posición común y no abundar en la inseguridad jurídica, decía la portavoz parlamentaria, que negaba que su posición entre en contradicción con la de los populares europeos. Sánchez graba la cifra de negocio, no los beneficios, y no quiere impuestos para bajar la
la factura, decía Gamarra, sino para recaudar todavía más. Una cosa es la tasa que plantea Europa y otra cosa es el impuesto de Pedro Sánchez. La tasa que plantea Europa va directamente enfocada a bajar los recibos, mientras que el impuesto que plantea Pedro Sánchez va a subir la recaudación. Así, los populares se ratificaban en haber optado por el no en la votación de ayer en el Congreso, pero en el partido hay sectores que creen que el PP debió incluso haberse abstenido, sectores que creen que es muy difícil trasladar a la ciudadanía un no a un impuesto de amplio respaldo social solo por cuestiones técnicas. Un sector que cree, en definitiva, que con su negativa Génova refuerza la estrategia de Sánchez de dibujar a un PP entregado a las grandes empresas. Ese, de hecho, era el mensaje que trasladaba Sánchez hoy a la bancada popular. Hay que proteger las rentas de la clase media y trabajadora de este país. Y por otro lado, señoría, hay que hablar de un reparto justo de los efectos económicos y sociales de la guerra en nuestro país. Si ayer quedó algo claro, es que el programa electoral del Partido Popular es el programa de las grandes energéticas de este país. Con todo, desde la calle Génova insisten en que cuando el primer partido de la oposición se consolida como ganador en las encuestas y está firmemente asentado como alternativa, no se puede trasladar tibieza en la política fiscal, aunque sea arriesgado. Hay que sacar músculo, dicen, y confrontar proyectos. Abrimos el análisis de la relevancia del mensaje que envía hoy Europa con estas medidas y también de la traslación del debate europeo aquí a España. Enrique, empiezo por ti. Sí, mira, en primer lugar creo que hay que ceñirse al marco europeo porque la decisión y el discurso hoy de la presidenta de la Comisión Europea son verdaderamente importantes. Esto es acción de gobierno. Esto ya no es la coordinadora europea, como hay que envasar los tomates cuando llegan a Europa, sino que esto es acción de gobierno, un discurso político, es decir, en el marco de lo que es la guerra, en el marco de la situación actualmente de la tensión abierta entre la Unión Europea y Rusia a propósito de la guerra de Ucrania, un llamamiento a la población europea a resistir, la creencia, lo ha dicho con esas palabras, de que Putin puede caer. Estamos hablando de política en mayúsculas y de acción de gobierno europeo. Esto es muy importante. En segundo lugar, estas medidas lo que empiezan es a poner las bases de algo que hasta la fecha no ha existido y que todavía no existe, y en parte por ello algunos de los problemas que ahora se presentan, que es la inexistencia de una política energética europea. Hay políticas europeas sobre distintos ámbitos, pero al igual que ocurrió cuando surgió la epidemia, que descubrimos que no había, que las políticas europeas no contemplaban, se tuvo que ir construyendo un marco de cooperación, de colaboración para hacer frente a aquella situación, pues en algo mucho más complejo como es la política energética, mucho más complejo, mucho más con intereses muy profundos en juego, pues se están empezando a poner mimbres para una política energética común, cosa que no será fácil de construir, pero eso va en esa dirección. Y en tercer lugar, como se explicaba, ¿no? Es decir, se busca un mecanismo para evitar la tiranía del consenso, es decir, que eso se pueda aprobar por mayorías cualificadas. Bueno, esto es también ejercicios respecto a una futura gobernanza. Recordemos que Scholz, el canciller alemán, hace 15 días en una conferencia en Praga ya abogaba por ir asumiendo gradualmente estas formas de decisión, es decir, que no todas las decisiones importantes de la Comisión Europea se tengan que tomar por unanimidad. Es decir, toda una serie de líneas que apuntan a un reforzamiento del gobierno europeo. Esto me parece muy importante, muy importante. En segundo lugar, la traslación de todo esto a la política española, al juego de espejos, las paradojas. Bueno, está claro, porque está documentado, que el gobierno español desde hace meses estaba planteando en Europa que había que tomar algunas medidas que iban en esa dirección. Recordemos las discusiones que costó el tema del tope del precio del gas, la denominada excepción ibérica. Los alemanes y los holandeses especialmente no querían. Bueno, la cuestión impositiva también era discutida y finalmente los hechos han dado o están dando la razón al gobierno de España. Esto pienso que es significativo, es significativo. Ahora bien, yo me hago una pregunta y no tengo respuesta porque quizás no conozco suficientemente el tema.
La cuestión que me pregunto es, en estos momentos, si la Comisión Europea aprueba una tasa para los beneficios de las empresas energéticas y en España se aprueba un impuesto, van a tener que tributar 2 veces las empresas energéticas. Aquí se abre una discusión. Sí, sobre la doble imposición. Ignoro cómo va a discurrir, pero claro, es decir, la cuestión es, las empresas energéticas españolas tendrán que pagar el impuesto español y después la tasa europea, o una excluye a la otra. Pienso que es un tema que se le va a sacar punta. Y respecto a la posición del Partido Popular, bueno, se entiende que el Partido Popular quiera confrontar. Claro, cuando vas por delante por las encuestas, cuesta mucho ir a acordar cosas, a pactar cosas con el gobierno al que crees que estás en condiciones de poder derrotar. Pero la gracia, ¿no? Hay una cosa que antes se llamaba tener gracia, que no es lo mismo que hacer gracia, es que ser gracioso es la gracia en las cosas, el estilo, aquello que antes los clásicos también llamaban la elegancia, ¿no? El saber por dónde van los tiros, por dónde van las cosas profundas, ¿no? Y las cosas profundas van en esa dirección. O sea, los beneficios extraordinarios que están obteniendo las empresas de energía no van a pasar desapercibidas en ningún lugar, ni siquiera en Estados Unidos. Entonces, lo que hay que saber es que las cosas van por ahí. Hay que tener un poco de gracia a la hora de moverse. Porque las victorias, hasta que no se producen las urnas, no se han producido. Yo creo que uno de los grandes agujeros pendientes de Alberto Núñez Feijóo es el internacional. Es en el lugar en el que todavía claramente no se ha estrenado, no ha sido una de sus... Es un hombre evidentemente de política española, de política gallega, muy conocido, con mucha trayectoria, no es Pablo Casado, ha gestionado mucho, eso no es discutible. De gestión evidentemente tiene que saber por todos los años que lleva, pero lo que no ha demostrado en ningún momento todavía es una agenda internacional, una visión internacional, no ha hecho todavía un discurso importante. Yo creo que tiene urgentemente su gente, su entorno, que estará viendo, evidentemente, y pensando en los agujeros. Y de hecho nos consta, porque, en fin, hablamos con algunos de ellos, nos consta que hay una cierta inquietud por algunas de las últimas cosas de cómo le han salido algunas de las últimas cosas. Tiene que meterse en la agenda internacional urgentemente, tiene que ir a Bruselas con frecuencia, urgentemente, tiene que verse con Manfred Weber más, tiene que saber qué está pasando en Bruselas. Tiene una persona como Esteban González Pons, que lleva muchísimos años allí, que evidentemente se lo puede explicar. Es el Partido Popular, tiene muchos aliados, el Partido Popular Europeo no tiene ningún problema, es uno de los grandes partidos de Europa, pero tiene que hacerlo ya, porque si lo hubiera hecho un poco, si hubiera tenido un poco de olfato de agenda internacional, esto que le está pasando en las últimas horas al PP no le habría pasado. Ayer el portavoz del PP, es que escuchar las dos cosas, hemos escuchado ahora a Cuca Gamarra, pero si comparas el discurso de hoy de von der Leyen con el discurso del portavoz del PP ayer cuando se votó el impuesto, que puedes criticar evidentemente, como decía Enrique, pues un partido de oposición dice, no, este impuesto no me gusta este. El de la Unión Europea, por ejemplo, que ayer lo hubieran dicho, me gusta esta línea, a estos beneficios, estas cantidades, este 33%, que hablando, o incluso presentar la iniciativa, presentar una propuesta alternativa diciendo, no, el impuesto del gobierno no, yo haría haría este impuesto, porque lo que dijo ayer Mario Garcés es, aparte de que socava principios constitucionales, que la propuesta es heredera del comunismo más bilioso del siglo XX, comillas, y completa la felonía fiscal permanente que Garcés atribuye al gobierno. Esto es lo que dice el PP sobre un impuesto que, efectivamente, tú lo has dicho antes, no es exactamente lo mismo, pero la filosofía es similar. Es las grandes compañías, por cierto, algunas han triplicado. Tú estás diciendo el 20%, será de los últimos años, pero del último año hay compañías que han triplicado, con lo cual ese 20% lo superan ampliamente, por lo menos en España. Quiero decir que, evidentemente, si tuvieran un poco de olfato, no dirían estas cosas cuando sus colegas europeos lo sabíamos, no es una sorpresa. Lo de von der Leyen yo creo que es muy importante, estoy con Enrique, ha sido un discurso fundamental que además creo que marca algo que ya veníamos viendo, es un giro en la Unión Europea, un giro de ambiente político, un giro de línea estratégica, un giro en la que gobiernos conservadores
entre otras cosas porque están viendo que la extrema derecha les está comiendo por los pies. Acaba de pasar en Suecia, está pasando en Italia, en Alemania se llevaron un susto también con el crecimiento de la extrema derecha. Hay muchos países del norte de Europa donde la extrema derecha está arrasando o está comiéndole los pies a los partidos de la derecha tradicional europea, y esos partidos están viendo, señores, no podemos seguir diciendo como ha dicho este portavoz que digo, o como ha dicho esta mañana Elías Bendodo en televisión, que lo he escuchado esta mañana. El PP está en contra de subir ningún tipo de impuesto. ¿El PP está en contra de subir ningún tipo de impuesto? ¿De verdad el PP se va a quedar solo como el único partido de la derecha europea que no ve que se puede hacer una posición de derecha europea, decir, bajemos estos, subamos estos, pero una compensación a las grandes, lo que se saca a las grandes empresas se puede bajar los impuestos como está proponiendo Feijóo a los más a la gente que tiene menos dinero? Se pueden hacer esa compensación, pero tienes que romper un tabú que es absurdo. Que ahora estaba escuchando a la compañera que decía, Mariela, que decía, no, bueno, es que en época electoral no podemos hablar. No, en época electoral es precisamente cuando todo el mundo está indignado con los beneficios de las eléctricas, cuando tienes que dar una posición clara sobre eso. Yo creo que, insisto, creo que Feijóo le dará una vuelta a esto, porque sin línea internacional, sin proyecto internacional, sin visión internacional, sin contacto, que se note el contacto con Bruselas y que se note que el PP está en Bruselas y está en la línea de Bruselas, el PP no va a ningún lado. Morillo. Vamos a discrepar poco en esto. Yo creo que hay una imagen potente que la ha retratado perfectamente Griselda Pastori, es que hoy los únicos escaños que estaban vacíos en Estrasburgo en este debate del Estado de la Unión, que a mí me parece que el discurso de von der Leyen ha sido impecable, de eso que te reconcilia y te dice que orgullo de ser europeo, de formar parte de algo así, ¿no? Los únicos asientos que estaban vacíos eran los de la extrema derecha. La que ha liderado el discurso es la líder conservadora, digamos, como la jefa del PP allí, ¿no? Y el PP no puede perder ese tren. O sea, ¿qué sentido tiene mantenerse al margen de todo eso? Yo creo que el PP asume con sus explicaciones y sus historias, pero el PP viene a decir hoy que ayer no se explicó bien. No se explicó bien, que el diputado que defendió esta iniciativa, o sea, el no del PP a la tramitación del impuesto a las eléctricas y el señor Garcés no se expresó bien en el sentido que ellos mismos han recogido en su plan energético, que es verdad que por escrito el PP pone que no es que esté en contra de un impuesto a las eléctricas, sino que está en contra de un impuesto que grave todos los beneficios de las eléctricas, que son muy complicados, ¿verdad? Que ahora lo que se grava desde la Unión Europea son los beneficios extraordinarios, y que pide que se paralice lo que había lanzado el gobierno español a la espera de adaptarnos al marco de la Unión Europea y de la iniciativa que tome la Comisión. Es verdad que eso está por escrito, pero también es verdad que el discurso de hooligan absoluto, de felonía fiscal, de comunismo y de peronismo que ayer escuchamos en boca del representante del PP no dice eso, ni muchísimo menos, y que al final un voto en contra es un voto en contra, que había la abstención, y luego tú hablas de chapuza técnica, de esto no se está haciendo bien, de lo que quiera, pero es que el PP en el Congreso, para mi gusto, sigue continuamente en la etapa de Casado, del no permanentemente a todo. Después es verdad que incluso pactan cosas y votan PNL, y el recuento que te ponen por delante, tampoco el PP está permanentemente en el no, pero en el discurso es que se lo tienen que hacer mirar. Es que nada tiene que ver eso ni con el discurso de la derecha europea, ni con el discurso después venden del PP con sentido de Estado, capaz de llegar a grandes acuerdos. Es que eso no ahí tienen una distorsión que como no la solucionen les va a costar cara, porque efectivamente hoy había dirigentes del PP que te trasladaban su frustración, porque decían, bueno, es verdad que al final lo que entiende la gente es que el PP se ha situado en contra de un impuesto a las energéticas y que ha venido la Unión Europea y nos ha enmendado la plana. Es que es verdad, es que eso es lo que queda en la calle, por más matices técnicos que quieran meter, eso es lo que a la gente le queda, por lo cual me parece un error. Y bueno, y después me parece que hoy en el discurso de von der Leyen lo que yo he oído es lo que, sin saber mucho de mercado eléctrico ni de todo esto que está complicado, le llevo oyendo al gobierno
español, tanto a Pedro Sánchez como a Teresa Rivera, mucho tiempo. Eso de que el mercado de la electricidad es totalmente injusto, se rige por principios obsoletos, necesita una reforma profunda, al final el consumidor no se beneficia de las renovables y este mercado hay que cambiarlo de raíz. Eso es lo que el gobierno español lleva diciendo mucho tiempo. O sea, negar eso es absurdo, porque es que eso es lo que lleva España defendiendo mucho tiempo. Esto no va a ser fácil, es verdad que yo creo que ahora se pone a prueba la cohesión de la Unión Europea. De aquí al 30 de septiembre tienen que tramitar muchas cosas. Esto no, o sea, no es que este discurso de hoy ya lo arregle todo. Yo sé o creo que va a ser complicado, pero sí que es verdad que es una prueba de fuego, que espero que se supere y que ese mensaje que ha dado la presidenta de la Comisión Europea de coraje, solidaridad, resistencia, yo creo que eso es lo que la gente necesita escuchar, además dentro del sentido común. Es decir, si es normal que las empresas quieran ganar dinero, si es que se dedican a eso, está bien que haya beneficios, pero no a costa de una guerra. Enrique. Bueno, hay un perno de la situación del que la derecha española no puede salir porque está atada a él con cables de acero, que es el gobierno ilegítimo. El gobierno legítimo es piedra fundacional de esta legislatura. Ya lo he dicho tantas veces que creo que deben estar cansando a los oyentes, ¿no? Es decir, cuando se proclama que el gobierno es legítimo no se puede pactar con él. Así de simple. No se puede entrar en una política de ondulaciones, ¿no? En la que un día dices, oye, mira, estoy en desacuerdo en esto, pero en este otro punto podríamos llegar a un acuerdo, o en la filosofía de tal cosa más o menos coincidimos, pero podemos discrepar en algunos matices. No, cuando se proclama, y así se hizo hace 3 años, que el gobierno que nace es ilegítimo, no se puede pactar nada con él. Entonces parecía que Núñez Feijóo quería alejarse del perno, quería al menos cortar algún cable que le unía al PP a ese punto de fijación, ¿no? Pero no lo acaba de hacer. No lo acaba de hacer porque las encuestas le van bien, porque Vox ha entrado en un cierto eclipse, vamos a ver cuánto dura. Y porque les parece que las cosas van bien y posiblemente numéricamente es así. Y no lo están haciendo. Por lo tanto, esto es un problema que afecta al sistema político. La traducción de eso más clamorosa es todo este laberinto extraordinario en relación al Consejo del Poder Judicial. Pero luego yo creo que hay otra cosa, ¿no?, que tiene que ver con esto, pero que es otra derivada, que es exactamente la posición del Partido Popular respecto a la guerra de Ucrania. ¿Cuál es? Yo no la sé. O sea, me la imagino, porque se supone que es un partido atlantista y que debe estar en favor, pues, de lo que se está haciendo. Creo, deduzco. Y digo, lo deduzco porque no lo he oído. Porque en el debate del Senado de hace un par de semanas, el líder de la oposición la palabra guerra ni siquiera la pronunció. Y la palabra Ucrania, en los 27 minutos en los que tuvo derecho a hablar de manera injusta, porque debía haber dispuesto de más tiempo, tampoco la pronunció. O sea, yo no oigo a ningún líder de la derecha española explicando cuál es su visión de la guerra, de la evolución de la misma, de lo que hay que hacer, de lo que piensan del régimen de Putin, y de cuáles son sus esperanzas, sus desconfianzas o sus matices respecto a la situación en la que estamos, porque de esa situación depende todo lo que está ocurriendo. Ellos no hablan de eso. Y, oye, ustedes exactamente de todo esto, ¿qué piensan? ¿Qué defienden? Pero, además del asunto de las dificultades de acuerdo, yo creo que hay un problema mayor en el PP, que es la construcción de un proyecto político de Feijóo. Es una persona que ha llegado, que no lo tenía previsto, evidentemente, todo ha sido muy rápido, pero ya han pasado 6 meses y las encuestas pueden engañarte, pueden llevarte a un problema, porque le pasó a Casado. Casado le pasó el año pasado. Después de las elecciones madrileñas, las encuestas del PP se dispararon de una manera brutal y hubo un ambiente incluso de cierta depresión en la izquierda de, pues esto ya está, viene la derecha, pues si en Madrid han arrasado de esta manera, no hay nada que hacer. Y sobre esas encuestas empezaron a irle muy, muy bien, y algunas encuestas daban ya, en fin, cercano de la mayoría absoluta con Vox y tal. Y Casado se creyó evidentemente esas encuestas, se envalentonó y tomó una decisión que fue: y ahora voy a matar a Ayuso.
que esa decisión se toma aproximadamente en septiembre, 4 meses después de Madrid, porque Ayuso está muy fuerte, me está disputando el poder, ya veremos tal, y voy con eso. Y desde que empezó la guerra con Ayuso, el PP, en las expectativas generales, empezó a bajar poquito a poquito, pero bajando claramente. El PSOE se volvió en Navidades, recuperó, que llevaba 6 meses sin tenerlo, volvió a ser el primer partido en algunas encuestas, desde luego, sin duda la que publicamos en El País y algunas otras, y volvió al primer partido, y luego llegó Castilla y León, se tomó la decisión de ir a Castilla y León envalentonados. El PP tomó la decisión de adelantar las elecciones en Castilla y León envalentonados, diciendo: aquí el PSOE se hunde, esto se ha acabado, vamos a ganarle a Vox, vamos a la mayoría absoluta que les daban algunas encuestas en esas Navidades, y tomaron la decisión de Castilla y León. Y en ese momento Casado cometió un montón de errores, entre ellos la barbaridad de la reforma laboral, el desastre de regalarle al PSOE con ese voto, en fin, todo aquel caos, y Castilla y León le salió mucho peor de lo esperado, y después ha venido esto. Andalucía evidentemente le ha ido al PP de fábula, increíble, mejor imposible, ha sido espectacular, y después de Andalucía el subidón en las encuestas del PP es muy fuerte, pero esto, como decías tú, esto hay que ganarlo. Esto no es 2011 que te va a venir porque se hunde totalmente. Esta es primera división. El partido hay que ganarlo. Y para ganarlo, evidentemente, Feijóo tiene que construir un discurso sobre Ucrania, un discurso sobre Europa, y sobre el tema de impuestos decir algo más que no voy a subir ningún impuesto bajo ningún concepto. Mira, déjame que nos vayamos a Andalucía, porque hoy el Tribunal Supremo ha publicado el contenido de la sentencia de los ERE, la que condena al expresidente andaluz José Antonio Griñán a 6 años de cárcel por malversación, porque la mayoría de los magistrados del tribunal, 3 a 2, 3 de 5 quiere decir, ¿no? 3 a favor, 2 en contra. Joder, qué mal lo estoy explicando. Quiero decir, 3 jueces de los 5 que conforman el tribunal han determinado que Griñán es culpable, que no solo tuvo conocimiento de que el sistema de ayudas que puso en marcha la Junta era fraudulento, sino que actuó con pasividad y no hizo nada por evitarlo. Ayudadme a explicarlo, que estoy un poco espeso. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar, lo has hecho estupendamente. Miguel Ángel Campos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, la condena ya la conocíamos, pero ahora lo que se hace público es el contenido de la sentencia. Pedro, los argumentos de los jueces. Vamos al detalle de esos argumentos. Pues lo que dice el Supremo es que José Antonio Griñán cometió un delito de malversación porque dispuso de fondos públicos sin control alguno, al margen de la ley y según las preferencias e intereses políticos marcados por la Junta. Esto es literal. Griñán, añaden, conocía que en la gestión de los ERE se estaban produciendo gravísimas ilegalidades que conoció y que consintió. Las ayudas sociolaborales, concluyen, se gestionaron y aprobaron de forma libre, discrecional y orillando el procedimiento legalmente previsto. Esto es lo que dice la sentencia, lo que han decidido, como digo, 3 de los 5 jueces que componen el tribunal. Las otras 2 magistradas han firmado un voto particular explicando por qué están en contra de esta sentencia y reprochan a sus compañeros de tribunal que hayan condenado a Griñán, pese a que, según ellas, los indicios contra él no eran concluyentes y, de hecho, dicen que la condena por malversación es un arriesgado salto en el vacío, Pedro. El voto particular que firman estas 2 magistradas considera que José Antonio Griñán y otros 4 consejeros de la Junta, no nos olvidemos que también han sido condenados a penas de prisión y que eran ajenos todos ellos, los 5, al área de empleo, deberían de haber sido absueltos del delito de malversación porque se les ha vulnerado su derecho fundamental a la presunción de inocencia. Esto les abre el camino al recurso al Tribunal Constitucional. Dicen que es un arriesgado salto al vacío llegar a la conclusión a la que llega la Audiencia de Sevilla porque no hay pruebas serias y sólidas contra ellos para implicarles en el delito cometido, dicen, por terceros. Se les condena, concluyen, en base a algo que pudo haber sucedido hipotéticamente, y esto también es literal, en base a indicios no concluyentes y a inferencias ambiguas y abiertas. Por lo tanto, Griñán condenado 6 años de cárcel. Campos, ¿hay alguna previsión de cuándo puede ordenarse el ingreso en prisión de Griñán? ¿Cuándo va a tener que entrar en la cárcel? Pues no, porque aventurar una fecha de ingreso es ahora prematuro. La mayoría de penalistas consultados por la SER coinciden en que la presentación de un incidente de nulidad por vulneración de derechos fundamentales, como pretende la defensa de Griñán, puede tener efectos suspensivos sobre la ejecución de la condena, porque el tribunal sentenciador, la Audiencia de Sevilla, no puede iniciar la ejecutoria del fallo hasta que reciba la causa del Supremo. Y el Supremo no puede remitirla, la sentencia no adquiere total firmeza, hasta que se
resuelvan los incidentes que presenten todos y cada uno de los condenados. Un proceso que puede demorarse semanas o incluso meses, Aimar. Sin embargo, otros juristas recalcan que no en todos los casos ha tenido efectos suspensivos el incidente de nulidad y que el tribunal sentenciador podría ejecutar la sentencia en breve. O sea que hay decisiones en uno y otro sentido. Este incidente de nulidad es preparatorio para un futuro recurso de amparo ante el Constitucional. Allí todas las fuentes coinciden. La presentación del recurso no tendrá efectos suspensivos porque la condena a Griñán supera los 5 años y es doctrina del Constitucional que en esos casos ingresen primero en prisión y después sea valorado el recurso. En cualquier caso, Campos, el incidente de nulidad que va a presentar ahora la defensa de Griñán, esto al final lo termina viendo el mismo tribunal que lo ha condenado. Sí, así es. La misma sala que le ha condenado por 3 votos a 2. Campos, gracias. Buenas noches. A ti, buenas noches. Griñán condenado a cárcel, pero no solo él, no solo Griñán. Nos centramos en él porque es expresidente andaluz. Pero con él hay más condenados también a cárcel por malversación. Radio Sevilla, Fernando Pérez Monguió. Buenas noches, Aimar. Además del expresidente Griñán, condenado, hay que aclarar, no como presidente, sino como consejero de Hacienda, hay otros condenados por malversación que implica cárcel. Y en este grupo hay que distinguir entre los altos cargos de la Consejería de Empleo a los que no es culpa el voto particular, que son los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera y el exviceconsejero Agustín Barbera, todos ellos a 7 años de prisión. Y Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo, el principal acusado, que no cumplirá 8 años porque falleció en 2020 tras conocer la primera condena de la Audiencia de Sevilla. También han sido condenados con penas de cárcel altos cargos que no estaban en empleo y sobre los que 2 de los 5 magistrados entienden que no pudieron cometer delito. Destacan 2 exconsejeros, Carmen Martínez Aguayo, la viceconsejera de Hacienda de Griñán, a quien sustituyó como consejera cuando llegó a la presidencia, y a 7 años al exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo. Además de otras condenas más leves, pero también de cárcel, al exviceconsejero Jesús María Rodríguez y el exdirector general de IDEA, Miguel Ángel Serrano. Y por último hay un tercer grupo de condenados por prevaricación que implica una pena de inhabilitación, pero no de cárcel. Entre ellos el expresidente Manuel Chávez, el exvicepresidente Gaspar Zarrías y la exconsejera de Hacienda y exministra Magdalena Álvarez. El hecho de que Griñán no sea el único condenado a cárcel por malversación le dificulta aún más las cosas al gobierno en la decisión sobre el indulto, que va a ser una decisión políticamente muy delicada a unos meses del ciclo electoral, Pedro. Sí, Justicia ya fijó postura sobre este aspecto. Aimar lo hizo en una entrevista en este mismo programa. Dijo Pilar Llop que no iban a tramitar el indulto solicitado por la familia de Griñán hasta que no se hicieran pública la sentencia y los votos particulares, y esto ya ha ocurrido. Pero ahora hay que estudiar la sentencia y hay que estudiar esos votos particulares. Más de 1.200 folios, dice el departamento de Llop. Es un proceso complejo y largo. Después de ese estudio van a solicitar el informe al Supremo, que es el tribunal sentenciador, y a la Fiscalía. Informes preceptivos pero no vinculantes, recordémoslo. No hay plazo para presentar estos informes. El Gobierno tampoco tiene plazo para resolver. A esto hay que sumar que lo previsible, como decías, es que haya nuevas peticiones de indulto por parte de otros condenados que no lo han hecho todavía porque quieren agotar ese recorrido judicial que aún les queda y que nos acaba de contar Miguel Ángel Campos. Por lo tanto, el reloj todavía no ha empezado a correr y va a haber que esperar un tiempo hasta que sepamos si el Gobierno concede o no el indulto a los condenados de los ERE que lo soliciten. Una decisión políticamente muy delicada a la que, por cierto, si le faltaba algo esta noche, Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, ha dicho ya que ellos, que forman parte del Gobierno que tendría que indultar a Griñán, están en contra del indulto. Dicen, el indulto no está hecho para casos como este. Nosotros estamos en contra. Esto lo ha dicho Echenique esta noche. Pedro, gracias. A vosotros. Por lo tanto, Griñán, condenado a cárcel hace unos meses, posiblemente lo recuerden, dejó estas palabras que van a escuchar en una entrevista en Onda Cero, fueron muy duras. Le preguntaban qué pasaría en el momento en el que recibiera la orden de ingresar en prisión. Si eso ocurriera, pues no tendría más remedio que acatar la sentencia y mi vida habría terminado. Mi vida, ya voy a cumplir 76 años. Pues usted mismo puede imaginarlo. Ya con esa edad, imagínese usted qué es lo que queda. Las expectativas, cuando se llega a una determinada edad, son sencillamente, ordenar las cosas y ya está, ¿no? Dar cariño a los que te lo dan y convivir con la familia y con los hijos. Él sigue prácticamente sin salir de casa desde hace una década, Fernando. Fuentes del entorno de Griñán confirman a la SER que el expresidente sigue afectado desde que conoció su condena
antes del verano. Los argumentos jurídicos a los que han tenido acceso hoy entienden que eran más o menos previsibles, aunque el abogado del expresidente, José María Calero, avanza que usará en su defensa que en el voto particular las dos juezas afirmen que los altos cargos que no estaban en empleo, Griñán entre ellos, ni conocieron ni participaron en los hechos. De ahí que anuncie un incidente de nulidad y un recurso de amparo ante el Constitucional. Según su valoración, dicen siendo cierto que ninguno de los 5 acusados referidos intervino en los actos fraudulentos del tramo final de la ejecución, ni tampoco tuvo conocimiento de que estaban siendo realizados por autoridades y funcionarios de la Consejería de Empleo. Esa es la afirmación fundamental y es la duda del tribunal, en tanto que hay 2 miembros que no dan por probado que tuvieran conocimiento de lo que ocurría en esa fase final. A la par, la familia de Griñán presentó recientemente una petición de indulto por razones humanitarias, por su edad y porque tiene a su cargo Griñán personas dependientes. Una petición de indulto que han firmado entre otros Felipe González, Zapatero o Guerra, pero su entorno avisa que cuando hagan público el listado de apoyos, muchos se sorprenderán de la pluralidad de nombres propios de la política y la sociedad española y andaluza que han pedido el indulto de Griñán, de quien dicen sus más allegados lleva ya 10 años de cárcel, encerrado en su casa, sin vida social, por miedo o vergüenza de que le puedan increpar o señalar en la calle. Como ya le pasó en su día. Gracias, Fernando Morillo. Tu análisis. Esto de verdad es complicadísimo. Porque además es un tema en el que cuando te pronuncias son 2 trincheras y no hay matices, no hay grises, no cabe reflexiones de nada, es simplemente o si defiendes que es injusto que Griñán o personas como Carmen Martínez Aguayo, que fue su viceconsejera de Hacienda, posteriormente consejera de Hacienda, o Francisco Vallejo, que fue consejero de Innovación, o el director de IDEA, entren en la cárcel, que a mí me parece injusto, rápidamente es que son unos sinvergüenza, tú le estás comprando el discurso al PSOE y estás haciéndole el juego al PSOE y tal. Y no es verdad, es que hoy mismo en el Parlamento por la tarde he hablado con muchos dirigentes del PP, que por cierto fueron acusación particular y su actuación fue clave para que este caso siguiera adelante, y hoy en día todavía son acusación particular, pueden pedir en cualquier momento la ejecución de la condena, cosa que nos han dicho que no van a acudir a la audiencia de Sevilla a pedir esa acusación. De hecho, muchos de los abogados del proceso ahora forman parte del gobierno de la Junta. Eso es, había 2 abogados clave, una pareja, hombre y mujer, ambos son hoy altos cargos de la Junta y han contratado a otros abogados. O sea, esto que quede claro que es un asunto que está politizado desde el principio de la instrucción. Eso no quita que el caso de los ERE sea un fraude vergonzoso. A mí no me vale que digan, no, es que no robaron, es que no se enriquecieron, es que no se lo llevaron al bolsillo, me da igual. Durante 9 años, de 2000 a 2009, permitieron un sistema, además hecho a sabiendas para rebajar todos los controles, porque querían un sistema ágil que les permitiera apagar los fuegos en los pueblos, en las provincias, en las empresas, pensando en rédito político y en que las campañas electorales no fueran allí a increparlos con la pancarta, o sea, en seguir gobernando y en tener el menos desgaste político posible. Con eso crearon un sistema en una Junta de Andalucía que no ha conocido la alternancia hasta hace muy poco, decía que ellos llevaban gobernando mucho tiempo, por lo cual todo se relaja, un sistema que daba ayuda y con eso se repartieron 680 millones de euros, que daba ayuda sin someterse a los principios básicos de publicidad, concurrencia, igualdad, sin controles ninguno, sin fiscalización previa, sin fiscalización posterior, o sea, una auténtica barbaridad. Lo que se ha juzgado ahora es a los creadores de ese sistema político, de ese mecanismo. Hay una parte que ha salido condenada por prevaricación, que es la parte política, ¿vale? Y eso ya está descontado, porque además se han dado de baja en el PSOE, eso ya no preocupa. Y hay otra parte que está condenada por malversación, que es donde está ahora mismo el problema y la presión. En esa parte de malversación, sinceramente, aparte es que como yo conozco a los personajes tan de cerca, porque es que al final tú cuando haces haces información política y sigues esos gobiernos, tú sabes de qué pie coge a cada uno y sabes perfectamente cómo son los personajes, pero bueno, entra en eso. En esa parte de malversación, lo que dice el voto particular, que yo creo que ahí abre duda suficiente, con suficiente profundidad y carga como para permitir que se tramite un indulto, lo que viene a decir es la malversación
Es decir, el menoscabo, el fraude, el robo, se puede haber cometido en empleo, que es donde se daban las ayudas, pero no se puede haber cometido ni en Hacienda, que lo que hacía era ampliar el presupuesto y elaborar el presupuesto, que por cierto aprobaba todo el Parlamento, ni en Hacienda ni en Innovación, que es una consejería que está ahí porque había un ente público que se llamaba primero el IFA, el Instituto de Fomento Andaluz, y después la Agencia IDEA, que era la que libraba el pago de los ERE. O sea, el crédito, que eso es una cosa que yo le escuché a Griñán mucho tiempo, el crédito no delinque. Si tú apruebas una partida presupuestaria, tú puedes ser responsable de que esa partida no cumpla los requisitos técnicos, legales, muy bien, pero tú no eres responsable de lo que después la Consejería de Empleo se haga con ese dinero, porque además, por mucho que diga la sentencia, y es muy dura, la sentencia es muy dura, en ningún caso es verdad que hubo 15 informes de la intervención alertando de reparos, de que había problemas, de que el fondo no se ajustaba a lo que debía ser, que era derecho administrativo, pero nadie nunca dijo que se estaba robando. O sea, no es verdad que Hacienda mirara para otro lado sabiendo que había un fraude. No hay nadie que haya podido acreditar que Hacienda conocía ese fraude. Y, sinceramente, creo que merece la pena la lectura del voto particular, ojalá que sin gafas políticas, o sea, leyendo lo que pone ahí. Me enrolla mucho, perdón. Pero vamos, poca gente conoce este caso con la cercanía que lo conoces tú, y es interesantísimo escucharte. Cue. Pues efectivamente, como tú decías, Aimar, al principio es una decisión políticamente dificilísima, pero yo creo que se están conformando las bases de esa decisión a favor del indulto. Es lo que se percibe, y si uno escucha al presidente del gobierno ayer, creo que es bastante claro, aunque no lo dice evidentemente, tampoco creo que la decisión esté tomada. Yo no creo que esas decisiones se tomen antes de pensárselo mucho, porque efectivamente es una decisión compleja que tiene costes, porque además Unidas Podemos va a estar en contra, ya lo ha dicho Chenique, pero va a estar seguramente en contra. Habrá sectores del PSOE que estarán en contra, el PP sin duda será durísimo y será una decisión difícil. Pero ayer el presidente del gobierno, cuando le preguntan en Televisión Española sobre esto, lo primero que dice es, ojo que es una sentencia de 3-2, o sea, ya empieza a centrarse en los votos particulares. Vamos a ver los votos particulares, ahí tomaremos una decisión, pero es importante tener en cuenta que es una sentencia con 2 votos particulares. Yo creo que esos son los votos particulares a los que se va a agarrar el gobierno para plantearse por lo menos el indulto. Yo creo que resolverá que sí. Es un asunto muy, muy delicado desde cualquier punto de vista, pero es verdad que es un caso muy especial en el que lo que se está discutiendo, porque el indulto en el fondo es para la cárcel, no se está discutiendo la responsabilidad política, que es indiscutible. Fueron expulsados del PSOE, dejaron de todos sus cargos. La responsabilidad política es indiscutible, porque la responsabilidad política sí existe invigilando. La responsabilidad política de vigilar que eso no pasara es enorme. Nadie puede seguir en política después de que se vea eso. Pero otra cosa es ir a la cárcel, efectivamente, con 76 años, como escuchábamos ahora, por la idea del invigilando. Porque si esto fuera así, es muy difícil argumentar que Esperanza Aguirre o Francisco Camps no hayan ido a la cárcel por invigilando. Y no han ido, porque evidentemente no se pudo demostrar, y no se ha demostrado judicialmente, que tuvieran ninguna actuación directa para el perjuicio de las arcas públicas. Esto, en el fondo, es hay 1000 matices en todo, siempre todos son diferentes, pero el fondo del asunto es si la ausencia de vigilancia, o sea, el que te la han colado, al final acaba llevándote a la cárcel o no. Enrique. El caso de los ERTES es el boquete por el cual el Partido Socialista pierde Andalucía. En definitiva, porque no solo la sentencia, sino que son años de proceso judicial, de investigaciones, de noticias, de titulares que evidentemente han erosionaron fuertemente al Partido Socialista andaluz después de muchos años de hegemonía, rematado por una mala decisión de la presidenta Susana Díaz de convocar unas elecciones en el momento, digamos, poco idóneo. Gürtel ha sido el boquete por el cual Mariano Rajoy perdió la presidencia del gobierno. Y el PP perdió la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Y lo que pasó en Valencia, es decir, ahora la cuestión, en el caso Gürtel, pues han sido condenadas diversas personas,
Ha habido personas que han estado varios meses en la cárcel, pensemos en el gerente, cajero, administrador Bárcenas, pero ningún dirigente de alto nivel del Partido Popular ha sido condenado a cárcel por ello, porque no ha habido ninguna prueba todavía que un tribunal haya considerado que era irrefutable que estableciese una vinculación clara, ¿no? Pensemos en el famoso las siglas de la contabilidad de Gürtel. Ahora mismo, pues el juez García Castellón acaba de rechazar pues una ampliación de investigaciones respecto a la utilización de la policía para intentar tapar el caso Gürtel, etcétera, etcétera. Este es el cuadro español de estos años, ¿no? Esta decisión para el gobierno, dificilísima, porque por un lado yo creo que hay aspectos de humanidad que sin duda alguna se han de tener en cuenta, y luego porque hay otros elementos de ejemplaridad que la sociedad sigue reclamando. Entonces, ¿cómo se va a cuadrar esto? Pues francamente no lo sé. Lo veremos en los próximos meses. Hora 25, seguimos. Hora 25. Aimar Bretos. Y por cerrar este bloque de tribunales que teníamos abierto en Hora 25 antes de esta pausa, una noticia más. Hoy la justicia ha confirmado la absolución definitiva de Íñigo Errejón en el caso de la supuesta patada de lavapiés que dio Errejón, una patada que nunca existió. Desde hoy ya la absolución es firme, porque la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el último recurso al que tenía derecho el señor que denunció esa supuesta patada voladora de Errejón, señor que en sus redes había ido escribiendo todo tipo de mensajes de extrema derecha. Íñigo Errejón, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Definitivamente aliviado, supongo. Pues es una pregunta compleja, porque es una especie de mezcla de sentimientos. Quiero decir, por una parte aliviado, pero yo ya sabía que el resultado tenía que ser este. El problema, y eso significa que se mezcla un poco como el alivio, pues con una parte de enfado, porque esto ha durado un año, más de un año. Más de un año cuando en realidad no tenía que haberse emitido nunca trámite, cuando no tenía ni pies ni cabeza, y cuando en realidad el tránsito hace un daño que la absolución en realidad no repara. O sea, yo sabía que me iban a absolver. Primero lo hizo un juez, primero lo pidió la Fiscalía, que no se emitiera trámite, después lo hizo un juez, y después ahora el señor sigue recurriendo. No sabemos, digamos, quién se encarga de los abogados ni de la propaganda mediática que le dan a este señor de extrema derecha, y finalmente la Audiencia Provincial de Madrid pues concluye pues lo que es evidente, que aquello nunca existió, que un señor de extrema derecha me increpa, me hostiga y me denuncia de manera falsa. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es todo el tránsito. El problema es el año y pico que te tienen, ¿no? El problema también es cuánto espacio ocupará la noticia de la confirmación de que soy inocente, y a cuánta gente le quedará en la cabeza el ruido de, bueno, no sé, yo no me enteraba, algo escuché de que algo tuvo, ¿no? Y por eso yo creo que hay una pena en realidad ya cumplida y profundamente injusta, que es que determinados medios le dan mucho bombo a la denuncia falsa a un señor de extrema derecha sin tener nada a lo que agarrarse. Esto se admite a trámite y se admite a juicio, que es una cosa que nunca debería haber pasado, y bueno, pues te pasas un año en el que eres tú el que tienes que dar las explicaciones. Ahora finalmente me dan la razón por segunda vez, pero bueno, hay una parte del daño que en realidad ya está hecho. Entonces por eso te decía que, aunque lo he hecho, perdona, muy largo, que hay una mezcla entre alivio y enfado, ¿no? Digamos, más alivio, pero después también viene una parte pequeña de enfado. ¿Qué conclusión política saca después de todo este proceso, que como dice ha sido muy largo? Bueno, pues que hay personas que, según las ideas que defendamos, estamos en una situación de mucha fragilidad, y a esto no se le puede llamar polarización, porque no pasa por las dos partes. No es polarización. Hay que acabar en España, me parece, con esta especie de discurso equidistante que dice que, uy, qué mal, que es que los políticos se insultan todos o se acercan todos. No, miren, no pasa por las dos partes. Si yo no defendiera las ideas que defiendo, es posible que este señor de extrema derecha digo, confieso por él, que lo dice él en sus redes, que este señor nunca se me habría acercado a insultarme por la calle, nunca habría puesto una denuncia falsa, nunca se habría admitido a trámite, nunca hubiera habido medios que no van a pedir perdón, pero que han estado un año diciendo que tenían un gran caso entre manos y que ahora no van a rectificar ni van a pedir disculpas después de una segunda sentencia ratificando mi inocencia, y que por tanto hay personas que, quienes defendemos determinadas ideas, estamos en una situación de mucha fragilidad, porque cualquiera puede intentar crearte un problema. Es verdad que a mí, como no puede ser de otra forma, la justicia por segunda vez me da la razón.
pero lo digo pronto y mal, pero que te quiten lo bailado, ¿no? Hay una parte del tránsito recorrido, de los seres queridos que leen cosas desagradables, de las preguntas muy incómodas que te indignas solo tener que responderlas, del mal trago de tener que pasar por esto, pues que eso no te lo quita nadie. Y insisto, eso no es polarización, no es que todo el mundo se pelee en España, es que hay un señor de extrema derecha apoyado en medios de extrema derecha, montan toda una campaña que dura 1 año y medio, y insisto, ojalá me equivoca, nadie va a pedir perdón. Los grandes medios que han abanderado, o los medios que han abanderado toda esta campaña durante este tiempo, ninguno dirá, miren, nos equivocamos, exageramos, le dimos demasiada bola a algo que no tenía ninguna prueba real en la que aferrarse, y todo fue por animadversión ideológica. Y eso no pasa de los dos lados, nos pasa a quienes defendemos determinadas ideas. Íñigo Errejón, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, un saludo, gracias por invitarme. Ha dimitido esta noche la primera ministra de Suecia, socialdemócrata, dimite después de los resultados del domingo, a pesar de que ellos ganaron, los socialdemócratas ganaron, pero lo hicieron por un margen no suficiente. La derecha puede sumar en su bloque. No es solo que la derecha sume, es que dentro de ese bloque el partido más votado y el que más crece es la extrema derecha, y todo apunta a que van a formar gobierno. Los socialdemócratas se plantean incluso darle su apoyo a la derecha moderada para que no tenga que tirar de la extrema derecha para gobernar, pero ahora mismo eso parece bastante remoto. Ángel Villascusa. Tras revisar el voto por correo, se confirma la derrota de los partidos de la izquierda en las elecciones del domingo. Ahora Magdalena Andersson, primera ministra desde 2021, anuncia su dimisión, con lo que Suecia dejará de tener un gobierno de izquierdas por primera vez desde 2014, aunque eso sí, todavía es pronto para saber quién le sucederá. Los 4 partidos de la derecha acudieron a los comicios con la promesa de echar a los socialdemócratas, aunque sin ponerse de acuerdo sobre quiénes formarían el nuevo gobierno. El segundo partido más votado en las elecciones fue la extrema derecha, pero será el candidato del Partido Moderado el encargado de formar el nuevo ejecutivo. Este partido de la derecha tradicional va a intentar formar una coalición sin ministros ultras, aunque no está claro que puedan gobernar solo con las otras 2 formaciones de derechas. La todavía primera ministra Andersson ha dejado la puerta abierta a darles algún tipo de apoyo. Los socialdemócratas estamos dispuestos, ha dicho, a cooperar con cualquiera que quiera poner soluciones a los problemas de Suecia. Un país más en el que se esfuma el cordón sanitario contra la extrema derecha y van cayendo uno tras otro, y ahora mismo quedan Francia y queda Alemania. Y ya. Queda el corazón de Europa, pero efectivamente, y ya. Y en Francia muy particularmente por su sistema electoral, que ha permitido esto y que permite con la segunda vuelta, pero si no fuera así, en fin, si tuvieran un sistema electoral también desde el punto de vista de representación parlamentaria que no dificultara tanto al Frente Nacional, pues habría que ver qué habría pasado. Y en Italia clarísimamente eso ya se rompió hace tiempo, y ahora no solo se ha roto, sino que muy probablemente van a llegar a la presidencia, nada menos que a la presidencia del gobierno de Italia. Es el gran drama de la Europa moderna. Yo creo que explica también, lo decía antes, el giro de Bruselas. Creo que hay que entender que es un problema, la extrema derecha es un problema para todos los demócratas y para toda la gente, en fin, que cree en el progreso en Europa, pero fundamentalmente quien el primero que sufre ese problema es la derecha europea, que es a la que primero le roban la cartera, a la que primero le están, como acaba de pasar en Suecia, le acaban de quitar la primacía, y como va a pasar en Italia, donde Berlusconi tuvo el liderazgo, lo ha ido perdiendo, y ahora va a ser con 85 años, va a ser prácticamente una comparsa de Fratelli d'Italia. Ya veremos qué papel tiene, pero en cualquier caso ha perdido esa primacía, y le está pasando a muchos partidos que lo temen, y el PP en algún momento temió que le pudiera llegar a pasar eso. Ahora evidentemente ha resuelto ese problema, pero el PP muy probablemente va a tener que gobernar con Vox, y eso vamos a ver qué consecuencias tiene para España, desde luego, y también para el PP. Enrique. Habría que estudiar las razones locales, ¿no?, de este voto. La conclusión que uno puede sacar, si vas encadenando resultados, es que ahora se ha puesto en marcha un cierto péndulo reaccionario en Europa, ¿no? Es decir, las dificultades que estamos viviendo, pues tuviesen como consecuencia un mayor incremento del voto de los partidos más derechistas, ¿no?
Recordemos de todas maneras que en Escandinavia se había producido una corrección en que los socialdemócratas estaban gobernando los 3 países escandinavos, 4, que si contamos Dinamarca, después de un periodo en el que habían también flojeado, es decir, que yo creo que hay que estar atentos a esto, hay que sacar conclusiones, pero hay que sacar conclusiones con los respectivos matices. Aquí se ha producido un resultado electoral que ha ido por muy poco, ¿no? Lo cual no le quita importancia en absoluto, porque el hecho de que el partido de la extrema derecha en Suecia pues se haya convertido en el segundo partido más votado es un hecho relevante. También me gustaría saber, no lo ignoro y por lo tanto no puedo emitir ningún juicio sobre ello, hasta qué punto la decisión de Suecia de pedir el ingreso en la OTAN pues puede haber influido o no por ejemplo, en el voto respecto a los partidos de la izquierda. Vamos a ver, pero sí, podría llegarse a la conclusión de que aquí hay en marcha el péndulo se está moviendo europeo en dirección a la derecha. Voy a Timorillo ahora, pero precisamente a raíz de lo que decía Enrique, mañana se vota aquí en España, en el Congreso de los Diputados, la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. Va a salir adelante, lo tienen que aprobar todos los países miembros, España lo va a votar y va a salir adelante, a pesar de que los socios del gobierno, PSOE y Unidas Podemos, van a votar separado. El PSOE va a votar a favor de incorporar a estos países, Unidas Podemos se va a abstener, pero es que dentro de Unidas Podemos también hay división. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, en estos momentos esa es la previsión, que Izquierda Unida vote mañana en contra de la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, según explican a la SER distintas fuentes de la organización que dirige el ministro Alberto Garzón. Esto significa que en el primer pleno ordinario del curso político habrá división del voto con el PSOE, pero también dentro de Unidas Podemos, porque el resto de formaciones, Podemos y los comunes, han decidido abstenerse, tal y como ya anunció el portavoz parlamentario Pablo Echenique en nombre de todo el grupo, por cierto. Todo el mundo sabe lo que pensamos de la OTAN, pero al mismo tiempo pensamos que es un tema que afecta a la soberanía de Finlandia y de Suecia. Por lo tanto, la posición del grupo es la abstención. Las fuentes consultadas explican que se ha pedido libertad de voto en este asunto porque desde Izquierda Unida argumentan que una organización como la suya, que nació precisamente al calor de las movilizaciones anti-OTAN en el 86, no puede avalar su ampliación. Como siempre, desde Izquierda Unida rechazamos la OTAN. Palabras de la portavoz Sira Rego el lunes, de las que ya se desprendía esa posición contraria que quedará mañana reflejada en la votación, con una división que no llega en el mejor momento de la relación entre Podemos e Izquierda Unida, aunque desde las dos formaciones desvinculan esta cuestión de otros frentes abiertos por el pulso sordo que mantienen desde hace meses por la reconfiguración del espacio a la izquierda del PSOE. Y hablando de votaciones, una noticia de ahora mismo, acaba de confirmar Alberto Núñez Feijóo que apoyará el impuesto a las empresas energéticas que se está tramitando en el Congreso si se cambia ese impuesto y se hace idéntico a como lo ha propuesto hoy la Unión Europea. Veremos hasta qué punto eso está en los planes del Gobierno. Hoy sí que han ido lanzando el mensaje de que a lo largo de la tramitación parlamentaria se podía acomodar el diseño al que viniera de Europa. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Aimar, Feijóo nos deja de momento en esta entrevista en La Sexta 2 titulares. El primero, eliminará la excepción ibérica si llega al Gobierno. Hemos subvencionado a los consumidores franceses en 550 millones. Siendo tan buena la excepción ibérica, ¿por qué Europa no la quiere? Pero no me ha dicho si eliminaría, me ha numerado las que sí haría, no me ha dicho si quitaría la excepción ibérica. Yo solo he dicho que sí. Y segundo titular, tú lo mencionabas, Feijóo dice que está dispuesto a apoyar un impuesto similar al del ámbito comunitario, pero ha insistido una y otra vez, el impuesto español no se parece en nada al europeo. Le escuchamos. Es que el impuesto del Gobierno de España y la tasa de la Unión Europea son absolutamente distintas. Yo no conozco ningún fiscalista que no nos advierta de que si el Gobierno no modifica ese impuesto que se está tramitando en el Congreso, probablemente lo gane las energéticas en el caso de que lo impugnen y lo tendrá que pagar y devolver el gobierno siguiente. Segundo, no se está grabando los beneficios, lo que ganan las empresas, sino lo que facturan las empresas. Recaudar para la hacienda pública, que decir, oiga, las eléctricas tienen que bajar a los vulnerables y a las rentas de menos de 40.000 euros X porcentaje en su recibo de luz
Es diametralmente distinto. Y Feijóo insistía en lo que mencionabas. Si el gobierno da marcha atrás y modifica su impuesto y lo hace mimético al del ámbito comunitario, el PP estará ahí. Mariela, gracias, buenas noches. Y quiero sumar un asunto más a esta mesa de Hora 25 esta noche. Hay una evidencia, y es que a los hijos de familias con mejor nivel socioeconómico les va mejor en el colegio, porque vienen de entornos con mayor acceso a la cultura, con padres, madres que pueden dedicarles más tiempo a hacer los deberes, por muchas otras razones. Esto lo sabíamos, lo dábamos por hecho, pero ahora hay unos investigadores que lo han confirmado con números, con cifras concretas. ¿Hasta qué punto el éxito escolar de los alumnos viene ya condicionado por el nivel socioeconómico de sus familias? Bueno, pues ha demostrado que en tercero de primaria, cuando los chavales tienen 8 o 9 años, un niño de clase socioeconómica alta le saca casi 2 cursos de ventaja a otro de clase baja. Jennifer Ruiz Valenzuela, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Profesora de Economía de la Universidad de Barcelona, coautora de este informe de ESADE. Una de las conclusiones del estudio es que las chicas repiten curso mucho menos que los chicos. ¿Esto por qué es? Sí, eso es lo que vemos en nuestro estudio con datos precisamente de las pruebas de evaluación diagnóstica de la Comunidad de Madrid. Vemos que hay muchos más chicos repetidores que chicas repetidoras y que esto sucede en todos los cursos y en todos los niveles socioeconómicos. Hay varios factores que podrían estar explicando esta diferencia de repetición entre chicos y chicas en España, y nosotros lo que podemos medir con varias variables de los microdatos de esas pruebas diagnósticas son algunos factores que presentan diferencias sustanciales entre chicos y chicas. Y esos dos factores principales son el grado de satisfacción con la escuela y el nivel de esfuerzo medido por horas dedicadas a deberes. Y, por ejemplo, lo que vemos es que los chicos registran un nivel de satisfacción con la escuela significativamente menor y que también invierten unas 2 horas menos a la semana en hacer deberes que las chicas. En todos los niveles socioeducativos, socioeconómicos. Sí, lo de las 2 horas menos de deberes a la semana, esto se ve en los 3 niveles socioeconómicos que nosotros hemos visto, bajo, medio y alto, sí. ¿Hasta qué momento? También con la satisfacción con la escuela, perdón. Sí, hay un momento del desarrollo educativo del chaval en el que ya es tarde para actuar, para evitar que caiga en el fracaso. Bueno, nosotros lo que vemos en el estudio es que normalmente cuando nos ponemos a analizar cuáles son los determinantes del fracaso escolar y si se podría hacer alguna cosa para revertir el fracaso escolar, es que las diferentes modelos de política educativa que se podrían implementar funcionan mejor si se invierten, o sea, si se realizan en sexto de primaria, por ejemplo, que si se hacen en cuarto de la ESO. O sea, las mismas políticas educativas implementadas en cuarto de la ESO tienen un efecto para reducir el fracaso escolar mucho menor. Jennifer Ruiz Valenzuela, profesora de Economía de la Universidad de Barcelona, coautora de este informe de ESADE. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ti. ¿Qué hacemos con esto, Morillo? Pues tenerlo muy presente, porque aquí cada vez que se habla de la educación como el ascensor social auténtico, cada vez que alguien dice que la meritocracia en España es un mito, que realmente no existe, se abre un debate, pues yo creo que muy interesante, donde todas las posiciones pueden tener su punto de razón, pero lo cierto es que yo lo veo así, vamos, yo creo que el nacer en un entorno social determinado, con unas familias determinadas, te da unas posibilidades y unas ventajas y unos privilegios, y eso está ahí, y eso no quita que haya mecanismos en manos de la administración pública para recortar esas diferencias, y por eso creo que apostar de verdad por la educación pública sigue siendo garantía de que muchos de esos chavales que no tienen esa oportunidad en su entorno familiar la puedan encontrar de otra manera. O sea, yo no creo que los debates se anulen el uno al otro. Decir que efectivamente hay gente de un entorno social privilegiado o concreto que tiene ventajas sobre otro, eso es una realidad. Eso no, o sea, yo creo que negar eso es absurdo. Ahora, eso no quita que el que nazca en otro entorno esté condenado. Por supuesto que no, para nada. Señores, nos vamos a ir, pero antes, que tiene Enric la mano levantada desde el momento en el que Ana Fernández Vila nos ha contado que la división de voto que va a haber mañana en el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos a cuenta de la aceptación de Suecia y Finlandia como miembros de la OTAN. Enric. No, muy rápido, es que este verano he estado en Finlandia y he estado hablando con algunas personas allí.
y estudiando algo de un país del que no sabía muy poco y que ahora sigo sin saber, pero alguna cosa más he anotado. Yo recomendaría vivamente a los dirigentes de Izquierda Unida que tenían que haber hecho una cosa, que es ir a Finlandia. Los aviones salen a buen precio. Es verdad que allí es más caro que aquí, un poco más caro, pero bueno, te puedes apañar y hablar con la gente de Finlandia, hablar con gente de izquierdas de Finlandia. ¿Y qué habrían escuchado? Y habrían escuchado que en pocos meses la opinión favorable al ingreso en la OTAN y por lo tanto romper algo que era muy específico de este país, que era la naturalidad, saltó en 2 meses del 40 al 80%. Y que hoy es francamente difícil encontrar en Finlandia muchas personas que te digan que no quieren, porque los conocen a los del otro lado, los conocen y han pasado lo suyo. Por lo tanto, hombre, cogeros un autocar no, porque queda lejos, pero un avión que esté a buen precio, id a Finlandia, id a Helsinki, a Tampere, que es la vieja cuna del movimiento obrero finlandés, y preguntad, y luego tomar la decisión de votar en el Congreso. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Cuando se pregunta a los expertos si Europa se aproxima a otra gran crisis, estén de acuerdo o no con esa premisa, la mayoría de ellos empieza por hablar de Italia y de las elecciones generales que se celebran en ese país el próximo día 25, es decir, dentro de solo 10 días. ¿Y por qué es tan importante lo que sucede en Italia? Los sondeos predicen casi por unanimidad que quedará primera Giorgia Meloni, una mujer de 45 años, candidata del partido de extrema derecha llamado Fratelli d'Italia. No obtendrá ella sola los escaños necesarios para gobernar, pero es muy posible que cuente con el apoyo de otros 2 partidos, la Lega, básicamente con un programa anti-inmigración, y Forza Italia, el grupo populista de Silvio Berlusconi. Una vez más, no es posible aventurar nuestro propio futuro sin tener en cuenta el de nuestros vecinos. Si en Italia gobierna un partido de extrema derecha, no quiere decir que su éxito se vaya a contagiar a otros países, pero sí que Meloni, como primera ministra italiana, puede provocar muchísimos problemas dentro de la Unión Europea. Y eso es justamente lo que menos necesitamos los españoles. Para salir adelante, haya una crisis grande o una mediana, España necesita imperiosamente que la Unión actúe con rapidez y de manera solidaria, avanzando hacia una mayor unidad bancaria, fiscal y política. Y con Meloni eso no será posible. Parece que no nos damos cuenta. Punto y 25. Y me dices, Manu Carreño, que ha sido una tediosa noche de Champions con victoria blanca. Sí, la verdad que el Madrid es uno de los equipos que se puede permitir jugar un poco al tran-tran para acabar ganando. La verdad que los últimos 5 minutos lo ha acabado resolviendo. Ha ganado al Leipzig 2-0 sin hacer un gran partido, ni mucho menos. El Sevilla se complica su camino porque ha empatado a 0 en Copenhague. Primer punto el Sevilla. Y lo más importante de la noche, fumata queda todavía blanca con las árbitras. Correcto, queda todavía mucha Champions. Desbloqueado el acuerdo después de una reunión Liga-Federación en el CSD. Así que habrá fútbol femenino este fin de semana. Ahora contamos los detalles. Escuchamos ahora en el larguero, Manu. Adiós, Aymar. Enric, Juliana, Isabel Morillo, Carlos Cue, un placer. Hasta pronto. Un abrazo. Descansen, hasta mañana, adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.